El hielo seco es uno de los materiales más sorprendentes que existen. Un hielo que no moja, capaz de mantener alimentos congelados durante días, crear niebla en conciertos, e incluso limpiar maquinaria industrial sin usar agua. Pero, ¿cómo se fabrica algo así? Hoy, vamos a entrar en una planta donde toneladas de dióxido de carbono se transforman cada día en el famoso hielo seco. Todo comienza con su materia prima. El dióxido de carbono puro, el mismo gas que exhalamos al respirar. Pero aquí, el CO no se obtiene del aire, sino como subproducto de otros procesos industriales. En distintas industrias, como cervecerías, destilerías o fábricas de fertilizantes, el dióxido de carbono aparece como desecho natural durante la fermentación o la producción química. En lugar de liberarlo a la atmósfera, se captura y purifica para aprovecharlo. El gas se aspira mediante tuberías y pasa por filtros mecánicos que eliminan partículas sólidas. Luego se somete a un lavado químico para retirar impurezas o trazas de aceites. El resultado es un CO puro y seco, listo para ser comprimido. Una vez limpio, el dióxido de carbono se comprime a unas 15 atmósferas de presión, el equivalente a estar más de 150 metros bajo el nivel del mar. A esa presión, el gas se vuelve más fácil de manejar. Después, se enfría a unos menos 20 grados, lo que hace que el CO pase a estado líquido. Este líquido criogénico se almacena en tanques enormes de acero inoxidable, preparados para soportar tanto la presión como las bajas temperaturas. Cada tanque puede contener cientos de toneladas de dióxido de carbono líquido. Desde allí, el material puede ser transportado en camiones cisterna a otros centros de producción, o usarse directamente en la fábrica para producir hielo seco. Dentro de la planta, el dióxido de carbono líquido fluye por tuberías hasta una máquina especializada. Allí ocurre la parte más impresionante del proceso. El líquido se expande bruscamente, reduciendo su presión a solo 5 bares. Esa descompresión repentina provoca un descenso extremo de la temperatura. El CO se congela instantáneamente y forma una especie de nieve blanca. Esta nieve de dióxido de carbono no es compacta. Es ligera, esponjosa, y recuerda mucho a la nieve real. Pero a diferencia de la nieve común, su temperatura es de 78,5 grados C, suficiente para congelar casi cualquier cosa al contacto. Parte del CO no llega a solidificarse, así que se libera como gas dentro de un sistema cerrado. Ese gas se recupera y vuelve a aprovecharse en el circuito, evitando pérdidas. La nieve producida se acumula en una cámara interna de la máquina. Allí comienza la siguiente etapa: compactarla bajo enorme presión. Con un pistón hidráulico, la nieve se introduce en moldes metálicos. Al aplicar presiones de hasta 300 bares, las partículas se comprimen y se unen entre sí, formando un bloque sólido de hielo seco. El resultado: un ladrillo perfectamente compacto, blanco y extremadamente frío. Cada bloque pesa entre 2 y 3 kilogramos y mantiene una temperatura constante de 78,5 grados C. Para otros usos, la misma nieve se envía a máquinas extrusoras, que la empujan a través de orificios de distintos diámetros. Así se producen los famosos pellets de hielo seco, pequeñas cápsulas cilíndricas que pueden tener 3 milímetros o 16 milímetros de grosor, según su destino. Los pellets más grandes se usan en transporte y refrigeración, mientras que los más pequeños sirven para limpieza criogénica, una técnica que usa hielo seco como si fueran microproyectiles para limpiar superficies sin agua ni químicos. Una vez formados, los bloques y pellets se trasladan automáticamente por cintas transportadoras hasta el área de control. Allí, técnicos con guantes y gafas especiales verifican peso, densidad y tamaño. Cada pieza se revisa para asegurarse de que esté perfectamente compacta y sin grietas. También se comprueba la pureza del dióxido de carbono, para garantizar que el hielo seco no contenga residuos químicos ni humedad. Una vez aprobados, los bloques se almacenan en contenedores aislados térmicamente, que funcionan como enormes conservadoras. El hielo seco, aunque se mantiene sólido a 78 grados C, sublima lentamente incluso dentro del contenedor. Por eso,
Se calcula que cada día puede perder entre un 5% y un 10% de su masa por evaporación natural. Para evitar pérdidas, la fábrica trabaja con tiempos muy ajustados. El hielo seco que se fabrica por la mañana suele ser enviado ese mismo día a sus destinos. Se embala en cajas térmicas de alta densidad o en grandes recipientes de poliestireno, según el cliente. Al no necesitar refrigeración eléctrica, puede transportarse fácilmente en camiones o aviones. Su bajo costo y enorme poder de enfriamiento lo hacen ideal para envíos internacionales de productos congelados, transporte médico o aplicaciones científicas. El hielo seco tiene más aplicaciones de las que imaginas. En la industria alimentaria, se usa para conservar y transportar carne, pescado o helado sin necesidad de electricidad. En el sector médico, mantiene frías vacunas, muestras biológicas y órganos para trasplantes. En la limpieza industrial, los pellets más pequeños son disparados con aire comprimido contra superficies, eliminando grasa o pintura sin dañar el material. En el mundo del espectáculo, el hielo seco crea la clásica niebla espesa en conciertos y películas, cuando se sumerge en agua caliente. Incluso en laboratorios y plantas químicas, se usa para enfriar reacciones o preservar muestras a muy baja temperatura. Su capacidad de mantenerse sólido sin derretirse lo hace único. Es un hielo que no deja charcos, ni humedad, ni residuos. Cuando se coloca hielo seco en agua caliente, ocurre uno de los efectos más espectaculares de la física. El sólido comienza a sublimar rápidamente y libera nubes de gas blanco que parecen humo. En realidad, no es humo, sino microgotas de agua condensada mezcladas con el gas frío del CO. Ese fenómeno es el responsable de la niebla espesa que vemos en películas, shows o laboratorios. Y todo eso, simplemente con un trozo de hielo seco. El hielo seco no es un simple bloque de frío. Es el resultado de combinar presión, temperatura y precisión industrial. Un material que nació por accidente, pero terminó siendo esencial para la ciencia, la medicina y hasta el entretenimiento. La próxima vez que veas una nube de niebla saliendo de un escenario, o un paquete que llega congelado desde miles de kilómetros, probablemente haya un poco de hielo seco detrás. Y todo eso empieza aquí, en una fábrica donde el gas se convierte en hielo. Y el hielo, en algo casi mágico. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar un like y suscribirte para mucho más contenido como este. Nos vemos en un próximo vídeo.